Entonces, los métodos ágiles, podemos utilizar también algunos frameworks que ya vienen, ¿ya? Y también podemos utilizar algunos métodos, ¿ya? Los métodos ágiles no solamente, digamos, es uno solo, existen varios métodos ágiles que cada uno tiene, pero principalmente lleva las mismas características, ¿ya? Lo que es el usuario es principal, después la forma de registrar la documentación y los procedimientos que se siguen también van incluidos dentro de eso, ¿ya? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Extreme Programming o programación extrema, el XP, ¿ya? Feature Driven Development, el Learn Short Development o el LSD, el Kanban, ¿ya? El Kanban. Después tenemos el Scrumban, ¿ya? Entonces, todos esos son prácticamente métodos ágiles. Ahora, hablando de lo que es los métodos ágiles, también debemos darnos, digamos, un poco de énfasis a lo que serían las prácticas ágiles, ¿ya? El desarrollo ágil se apoya en un conjunto de prácticas concretas sugeridas por los métodos ágiles que cubren áreas como requerimientos, diseño, modelado, codificación, pruebas, gestión de proyectos, procesos y calidad. Si se fijan, prácticamente está todo lo que nosotros hacemos en el RUP, ¿ya? Ahí están las de requerimientos, el modelado, la codificación, las pruebas, gestión de proyectos. Solamente la estructura, cómo se maneja esto es diferente. Ya no se maneja de la manera tradicional. Algunas prácticas ágiles que se tienen, por ejemplo, está el Acceptance Test Driven Development, que es el ATDD, el Agile Modeling, el Agile Testing, Behavior Driven Development, el BDD, Continuous Integration, el CI, Cross Functional Team, el Domain Driven Design, el DDD, ¿ya? Tal vez también tenemos lo que sería el Information Editor, el Scrum Board, el Kanban, el Board, el Task Board, el Burn y el Chart, ya que están dentro de eso. Luego también tenemos el Interactive and Incremental Development, el IID, el Pile Programming, el Planning Poker, ya, Refactoring, Scrum Meeting, ya, donde podemos ver ahí dentro de esos están el Spring Planning, el Dialing Scrum, el Spring Review y el Spring Retrospective. ¿Ya? Entonces tenemos esos métodos también. Luego esas prácticas dentro de lo que serían nuestros métodos ágiles. Algunas otras prácticas ágiles también podemos nombrar a el Story Driven Modeling, el Test Driven, el Time Boxing, el User Case, el User Story, ¿ya? Y el Velocity Tracking. ¿Ya? Todos esos también son parte de lo que serían las prácticas. Ya, medición de la agilidad, cómo nosotros vemos que un modelado, una metodología es ágil. Ya, entonces podemos utilizar algunas de las medidas, ya, que sería el Agility Index Measurement, que asigna el puntaje a los proyectos sobre una serie de factores de agilidad. Ya, entonces hay también formas de medir qué tan ágil es un proyecto. También tenemos lo que es el Agility Measuring Index, que asigna puntaje a los desarrollos en 5 dimensiones, lo que sería la duración, el riesgo, la innovación, el esfuerzo y la iteración. ¿Ya? Mientras menos iteraciones sea, entonces el proyecto es mucho más ágil, ¿no? Mínimo, tendrían que ser por lo menos unas 3 iteraciones. ¿Ya? De ahí pueden ser más, pero también el tiempo en desarrollarse también va a ser mucho más. ¿Ya? Entonces depende mucho de qué tan rápido necesitamos o desarrollamos nuestro sistema. ¿Ya? Y tiene que ver mucho con lo que sería la duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro proyecto? ¿Ya? ¿Qué riesgos tenemos al desarrollar nuestro proyecto? Si nuestro proyecto es innovador, si usan las mejores tecnologías y demás. También a lo que se refiere el esfuerzo, ¿ya? Eh, ¿Qué tan difícil es nuestro proyecto o qué tan fácil podemos realizarlo?
Otras técnicas se basan en objetivos mensurables o la velocidad del proyecto. Ya existen autoevaluaciones para determinar si su equipo está utilizando prácticas ágiles como las pruebas Nokia o la CAS-CROMA. ¿Ya? La aplicación práctica de estas mediciones es objeto de debate. ¿Ya? Entonces, cada uno generalmente busca cuál puede aplicarse mejor, digamos, a nuestro equipo de desarrollo. Ya en la práctica, nosotros como desarrolladores y desarrollamos de manera independiente, generalmente no nos ubicamos mucho en eso, sino en lo que sería la autoevaluación, ya que nuestro equipo esté cumpliendo con las actividades y los procesos planteados, ¿no? Los resultados. Uno de los primeros informes sobre mejoras en la calidad productiva y la satisfacción de las empresas mediante el uso de métodos ágiles fue una encuesta realizada por la consulta australiana Shine Technologies en 2003 de IBM Rational, que informó las mejoras similares en 2006. Otros dicen que los métodos ágiles son aún son muy jóvenes como para medir su éxito. ¿Ya? Entonces, a medida que pase el tiempo, recién vamos a ir viendo si existen algunas otras metodologías que puedan ayudar, digamos, a la implementación de software. ¿Ya? Pero mientras tanto, desde el 2013 se considera a las metodologías ágiles como la vanguardia, digamos, en metodologías para poder realizar un buen desarrollo, ¿no? Ya, las metodologías ágiles también pueden ser ineficientes, ¿ya? En grandes organizaciones y ciertos tipos de proyectos. No todos los proyectos están diseñados para desarrollarse en metodologías ágiles. Generalmente las metodologías ágiles se encargan de desarrollar proyectos pequeños o relativamente pequeños, ¿ya? ¿A qué denominamos pequeños? Son aquellos que no necesitan, digamos, muchas iteraciones, ¿ya? Si son proyectos que tienen, por decirles, entre 5 a 6 iteraciones, entonces es relativamente pequeño. Ya menores a 6 es relativamente pequeño. Mayores a 6 ya es un proyecto bastante grande. Ya entonces hay que tomar muy en cuenta ese detalle. Ya entonces para proyectos grandes estas metodologías muchas veces no funcionan. ¿Por qué? Porque esos proyectos grandes necesitan mucha más documentación para poder eh, tener una buena documentación y hacer una buena, eh, un buen mantenimiento en un futuro, ¿no? Si no se tiene esa reestructuración y esa buena estructuración, entonces difícilmente se va a poder hacer un mantenimiento y prácticamente ese software no va a tener un mantenimiento. ¿Ya? Y si no tiene mantenimiento ese software, implica de que ese software tarde o temprano va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, por esa razón es necesario que se tenga en cuenta esos detalles. Hay organizaciones que creen que las metodologías ágiles son demasiado extremas y adoptan un enfoque híbrido, ya que combina elementos de los enfoques ágiles y fuertemente planificados. El término ágil también ha sido criticado por ser una moda de gestión que se limita a describir las buenas prácticas ya existentes, pero con una nueva jerga. ¿Ya? Entonces, no lo toman, digamos, las metodologías ágiles o las formas ágiles para, para poder, digamos, compararlas con algunos sistemas. ¿Ya? Entonces, lo que se hace o la práctica que se realizan es generalmente mezclar un poco, ¿no? De lo que es la metodología ágil, ya lo mejor que utiliza o lo mejor que se presenta con algunas metodologías o enfoques que ya se tienen, ya, por ejemplo, el más conocido es el RUP, ya, entonces de esas metodologías se puede tomar algunas situaciones, especialmente en la parte de diseño, donde se va estructurando ya, por ejemplo, las bases de datos, estructuras de datos y demás, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, digamos, a las metodologías. Entonces, un híbrido entre esas dos es bastante, mucho más efectiva que solamente una metodología ágil o una metodología estructurada, ¿no? Entonces, muchas veces se utilizan de esa manera las metodologías. Ya, entonces,
como último, digamos, aporte, podemos decir que las metodologías ágiles están llegando, digamos, a cumplir con todas las expectativas que se tienen dentro de lo que es la programación de aplicaciones, ¿no? Cuando desarrollamos cualquier sistema y tenemos nuestros determinados clientes, todos esos clientes se van a abocar siempre a los resultados y no tanto así a que le podamos representar, ¿no? Entonces, generalmente la documentación se pone de lado, ¿ya? Pero no significa que no se haga la documentación. Lo que sí se hace es mayor énfasis en lo que serían las iteraciones y la entrega de un producto terminado de manera mucho más rápida, ¿ya? Entonces, como les dije, necesita de un periodo constante. Y esto depende mucho, por eso, de cómo va a ser nuestro sistema. Si es un sistema en el cual, por decirles, no cuentan, digamos, con tiempo las personas para poder reunirse, ¿ya? Entonces, difícilmente vamos a poder aplicar esta metodología, ¿ya? Entonces, necesariamente va a tener que ser solamente la metodología tradicional, ¿ya? Donde se hace un solo análisis al principio y en base a ese análisis es que se va estructurando todo el proyecto, ¿no? Y se va siguiendo una serie de pasos. Mientras que esta metodología está diseñada exclusivamente para eso. Ya tiene que haber una interacción constante entre el usuario y el programador o el desarrollador, ¿no? Entrevista, desarrollo, entrevista, desarrollo, hasta que logremos encontrar el producto completamente terminado, ¿no? Entonces, a eso se refiere estas metodologías, como les dije, están más basadas al enfoque que tiene el cliente, ¿ya? Y las otras metodologías son mucho más metodológicas, ¿no? Se podría decir de que siguen una serie de pasos como una receta, ¿ya? Si no cumples esa receta o cambias una de esas situaciones, entonces difícilmente vas a poder realizar el proyecto. Mientras que esta metodología se va acomodando más al cliente que al programador, ¿no? Se acomoda al cliente y el cliente es el que define, digamos, las situaciones y a medida que pasa el tiempo también dispone de las situaciones que vamos a ver o encontrar al momento de desarrollar. Ya, si tuvieran alguna consulta antes que terminemos, estaríamos hasta aquí.